Hola, buenas noches a todos. Iniciamos nuestra segunda sesión del 2020 de la Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano. La vez pasada fue un webinar, afortunadamente tuvo mucha aceptación. Tan es así que estamos pensando en abrir un canal de YouTube con las actividades de la asociación y los videos y los webinars que seguiremos haciendo. Pero bueno, junto con las campañas, el curso que tenemos del doctor Ferreira y diversas actividades. Bueno, sin más preámbulos, es para mí un gusto presentar hoy a dos doctoras, a dos damas que se integran a esta asociación. Y la doctora Claudia Arroyo Berezovsky es ortopedista y cirujana de mano y nos va a presentar algo que pareciera que lo tenemos todos muy en la mente, pero realmente no es así, y siempre los límites anatómicos y las referencias que podemos tener para nuestras cirugías y nuestra exploración son muy importantes. Claudia, bienvenida, muchas gracias. Gracias, doctor. Creo que no está corriendo con mi clicker, entonces. Bueno, les voy a presentar este trabajo de ingreso. Como dijo el doctor, yo hice mi especialidad en el Centro Médico ABC, mi alta especialidad en el INR y actualmente pertenezco también a la Sociedad de Cirugía de Mano y Microcirugía. Okay. Bueno, ¿por qué es importante, como decía el doctor, conocer la anatomía del arco palmar superficial? Porque como cirujanos de mano eventualmente nos vamos a enfrentar a algo así, ¿no? Cualquiera de los dos escenarios. Podemos tener casos donde el trauma es muy importante. Y tenemos que hacer procedimientos reconstructivos, o podemos tener procedimientos de mínima invasión que requieren límites anatómicos muy certeros para evitar lesiones más importantes. Pues ahora sí. Entonces esta es la agenda de lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver cuál es la anatomía del arco palmar superficial, un pequeño repaso para los que no lo tienen tan fresco. Vamos a ver cuáles son las clasificaciones del arco palmar superficial, porque como todo en medicina hay muchísimas clasificaciones. Vamos a ver cuál es la línea de cardinal de Kaplan y vamos a ver en qué consistió el estudio. Entonces, bueno, el arco palmar superficial, ¿le puedes dar otro clic también, por favor, para que corra el video? El arco palmar superficial tradicionalmente lo conocemos como una anastomosis entre dos arterias, ¿no? La rama superficial de la arteria radial y de la arteria cubital. Existen algunas variantes anatómicas. Bueno, ¿se puede quitar el micrófono? Sí. Me voy a acercar un poquito porque no está funcionando el micrófono. Entonces tenemos esta anastomosis, ¿no? Existen muchas clasificaciones. La primera clasificación fue publicada en 1897 y fue publicada por Jaczynski. Todos estos autores fueron publicando cada vez más variantes de esta clasificación, y las más conocidas, que son en las que me voy a enfocar, son Jaczynski, Coleman y Anson y Lippert y Pabst. ¿Okay? Lo que todas tienen en común es esto: todas hablan de un arco palmar superficial completo o incompleto. Se considera completo si tenemos una de las dos variantes, anastomosis entre cualquiera de las dos arterias o más, ya sea arteria radial, arteria cubital o arteria mediana, que es un emanente embriológico, o un aporte de la arteria cubital hasta el pulgar. Aquí tenemos un ejemplo del arco palmar superficial completo. Podemos ver que hay una anastomosis entre la arteria cubital y la arteria radial. Y de ese lado tenemos un ejemplo en donde, me voy a atravesar, perdón. Únicamente tenemos aporte de la arteria cubital hasta el lado cubital del índice. Entonces vean que sí existen esas variantes, no solamente están en el libro o en las tablas. La clasificación de Jaczynski, a grandes rasgos, tiene todas estas variantes. Me voy a enfocar en la 1D, que es el tipo cubital, cuando la arteria cubital llega hasta el borde radial del pulgar. ¿Okay? Entonces hasta acá. La de Coleman y Anson, que probablemente sea la que más pueden encontrar en los libros, habla del tipo cubital
como tipo completo B, o sea 1B, y lo considera como incompleto cuando no llega la arteria cubital hasta el pulgar. Entonces lo podemos tener hasta el dedo índice, pero no hasta el dedo cubital, ¿ok? Siguiente. Perdón. Y la de Lippert-Tippabs considera el arco cubital como incompleto y nos da dos subtipos: B1A cuando llega hasta el borde cubital del pulgar, o B1B no aporte al pulgar de la arteria cubital. ¿Okay? Suena medio confuso, ahorita vamos a ver comparaciones. Entonces, visualmente, para los que son visuales, esta es la comparación entre las tres clasificaciones y quiero que se enfoquen mucho solo en el arco cubital. ¿Okay? Vamos a hablar tanto de las anastomosis y la arteria mediana es extremadamente rara. Ahora, ¿qué es la línea cardinal de Kaplan? ¿Alguien sabe de los que están aquí qué es la línea cardinal de Kaplan? ¿Alguien la usa en cirugía? No me digan que todos esos residentes que están allá atrás no la conocen. Bueno, inicialmente fue descrita en 1953 por Kaplan como una manera de identificar las estructuras profundas de la mano. ¿Okay? La línea que está pintada en violeta fue la descripción original, y esa es una línea que va paralela al palmar distal si tenemos el pulgar en abducción en el primer espacio interdigital. Después describió una que va 2 centímetros distales al hueso pisiforme, después decidió describir otra que va hacia el gancho ganchoso, y finalmente otros autores describieron otra que va al hueso pisiforme directamente. Entonces, existen 4 descripciones publicadas, 3 de ellas por Kaplan, sobre esta línea anatómica, lo cual hace muy difícil poder tener una buena referencia, ¿no? Si yo quisiera no dejar operar a un residente, le voy a preguntar cualquiera de las variantes anatómicas, y como todas están descritas, puedes escoger si le dejo el bisturí o no dejo el bisturí. ¿Sí? ¿Cuál fue el objetivo de este trabajo? Conocer la frecuencia y las variantes anatómicas del arco palmar superficial, describir la relación del arco palmar superficial con cualquiera de estas líneas descritas de Kaplan, y saber cuál era la frecuencia dependiendo de la clasificación utilizada. Para eso realicé 7 disecciones en 7 especímenes cadavéricos, fueron 10 manos, y se clasificó inicialmente con la clasificación de Coleman y Anson, y después se reclasificó con las otras 2 clasificaciones que ya comentamos. Finalmente hicimos una correlación con la línea de Kaplan, y les voy a presentar una revisión de la literatura. Entonces aquí tenemos un ejemplo del arco superficial completo. Vean que viene la arteria cubital y tenemos aporte hasta el lado cubital del pulgar. De ese lado tenemos el arco que hemos visto, anastomótico, que es el típico que se describe en los libros y que casi todos aprendimos. Aquí tenemos otra vez un arco cubital, pero vean que no es muy claro el aporte hacia el pulgar, ¿no? Realmente parece que está únicamente hasta el índice. Y de ese lado, que ya les había enseñado previamente, que es un arco incompleto que claramente no tiene aporte más allá del dedo índice. Les marqué sobre la disección las líneas de Kaplan, que son las que estudiamos. Allá tengo un esquilete que está dirigido hacia, como si fuera la primera línea, que solamente con la abducción del pulgar. Y bueno, estos fueron los resultados. Tuvimos pacientes jóvenes, todos fueron masculinos, bueno, no pacientes, fueron especímenes, lo siento. Todos fueron masculinos, fueron variados de derecha e izquierda, y les puse la clasificación de Coleman y Anson inicialmente. En la siguiente columna está en qué altura empieza el arco cubital, bueno, si del lado cubital en relación con la línea de Kaplan, y la última es la relación del ápex del arco con la línea cardinal de Kaplan. Se los puse aquí un poquito más visual para que no se pierdan con tantas letras y tantos números, y podemos ver que el 1D o 1B, dependiendo de qué clasificación utilicemos, fue el más común. Esto quiere decir que el arco cubital con aporte hasta el pulgar fue el que encontramos más frecuentemente. Yo hubiera pensado que íbamos a encontrar la anastomosis entre la arteria radial y la arteria cubital mucho más frecuentemente, pero no fue así. Entonces otra vez tenemos la clasificación y los resultados por clasificación, y
vean esto, ¿no? Dependiendo de qué clasificación elijamos, es el número de arcos completos o incompletos que tenemos. Entonces sí importa esta variabilidad en la literatura porque no hay un lenguaje universal en cuanto a la anatomía del arco palmar superficial. Aquí tenemos otra vez completo contra incompleto dependiendo de la clasificación que utilicemos y sobre todo vean la diferencia entre la de Jaczynski y la de Lippert y Pabst, ¿no? Casi todos los arcos, si utilizamos la de Lippert y Pabst, fueron arcos incompletos y si utilizamos la de Jaczynski o la de Coleman y Anson fueron completos. Entonces hay otra vez mucha variabilidad en esto. Y el arco cubital, dependiendo de la clasificación que utilicemos, es el número que obtuvimos. Esta es la revisión de la literatura. Lo que me interesa que vean es el número de especímenes que estudiaron y sobre todo qué clasificación utilizaron. Ni siquiera en la mayoría de estos reportes está especificada qué clasificación utilizaron. De hecho, me costó mucho trabajo encontrar o identificar y dependiendo de cómo lo iban reportando tuve que asumir cuál era la clasificación que habían utilizado muchas veces. Está por colorcitos más o menos, ya quedamos que la primera es la de Jaczynski y después Coleman y Anson. Y lo que les decía es que la que más frecuentemente se usa como en los métodos tradicionales de enseñanza es la de Coleman y Anson. Mira lo siguiente. ¿Cuáles fueron los limitantes de este estudio? Tuvimos pocos especímenes, todos eran anónimos y esto es importante porque yo quería concluir que había una mayor tendencia a tener arco cubital en la población mexicana, pero como no sabemos quiénes eran los especímenes ni cuál era su ascendencia, realmente no podemos afirmar esto. Sin embargo, en algún estudio muy grande de alrededor de 400 especímenes en la India, encontraron que había una dominancia de este arco cubital, también en estudios con cadáveres africanos. Entonces sí podría haber alguna tendencia racial o alguna diferencia en la manera en la que se distribuye la anatomía vascular de la mano. También es importante hacer estudios anatómicos con mediciones, ¿no?, milimétricas para ver si la línea de Kaplan se relaciona con qué distancia del ápex del arco palmar superficial o del inicio de la curvatura. Vean la siguiente. Sí encontramos mayor frecuencia del arco palmar completo, sobre todo lo que les decía, aporte cubital, y sería importante también hacer estudios de flujo, ¿no?, hacer estudios dinámicos en pacientes vivos para que veamos si realmente esta distribución anatómica tiene alguna traducción funcional. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente con una mano traumática o tengo que amputar o quiero tomar un colgajo chino libre y quiero sacrificar la arteria radial, a lo mejor lo puedo hacer con mucho más seguridad de lo que realmente pensamos que se puede hacer, ¿no? Al revés, si tengo una lesión del lado cubital, probablemente tenga que tener mucho más cuidado en restaurar el flujo vascular para preservar la vascularidad de la mano. Entonces creo que es importante hacerlo dinámico. Y la línea cardinal de Kaplan, la conclusión realmente es que si yo quiero evitar el arco palmar superficial, debería de trazarla hacia el hueso pisiforme. Casi seguro no voy a llegar si la trazo de acá para acá. Si quiero encontrar el arco palmar superficial, debería de trazarla paralela al pliegue palmar distal. Importante es que se requiere consenso en la literatura, ¿no? Digo, no es algo que se maneje tanto y casi nadie se preocupa por la clasificación de esto, a menos que te metas a estudiarlo, pero sí es importante que haya un consenso en cómo hablamos y en cómo estudiamos, ¿no? Sobre todo con cada vez más opciones de reconstrucción microquirúrgica y vascular para las extremidades. Hay que establecer una única clasificación idealmente y hay que saber que puede cambiar el tipo de arco dependiendo de qué clasificación escojamos para utilizar. Entonces, para llevar a casa me interesa que sepan que existen estas variabilidades, ¿no? No todos los pacientes tienen esa anastomosis bonita que vemos en el libro de anatomía. Hay que tomarlas en cuenta. Si tienen un paciente programado que le van a hacer un procedimiento que puede afectar la vascularidad, prueba de alguien, yo les sugeriría incluso a lo mejor un ultrasonido o ver algo dinámico de flujo para asegurarse que no van a comprometer esa vascularidad. Y si es algo traumático, asegúrense sobre todo de cuidar el lado cubital más que radial, ¿no? Tendemos a tener mucho cuidado con la arteria radial. Yo les diría que tengan más cuidado con la arteria cubital. ¿Preguntas? Al final, yo creo. Okay. Entonces, ¿me das la siguiente, por favor?
pueden encontrar este estudio en la revista Iberoamericana de Cirugía de Mano. Si alguien quiere ver más imágenes o más detalles, también lo podemos platicar porque tengo todavía bastante más información. Y los invitaría a que si alguien quiere hacer disecciones anatómicas y estudiar un poquito más esto, podríamos hacer un estudio más amplio y multicéntrico para tener números un poquito más importantes y poder comparar resultados anatómicos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Arroyo. Es bastante complejo porque muchas veces pensamos que únicamente con trazar nuestra línea de Kaplan ya con eso tenemos la seguridad, y habría que enseñarle, por ejemplo, a los cirujanos, los cardiocirujanos que dicen que la hernia radial no sirve, ¿no? Y por eso lo utilizan, pero bueno, pues evidentemente no es así para los que nos dedicamos a la mano. ¿Ya está el video, Víctor, o al final? Una pregunta, doctora. ¿Solo hiciste en cadáver o hiciste con contraste estudios? No, solo fue cadavérico. Por eso les decía que creo que es importante hacerlos dinámicos en pacientes vivos para poder ver realmente la importancia del flujo, porque una cosa es cómo esté la anatomía y a lo mejor hay aportes del arco profundo hacia el superficial que no estamos viendo en la disección. Entonces solamente fue disección cadavérica. Porque ahora con los seriógrafos se pueden encontrar otras etapas, ¿no? De llenado. Sí, sin duda. Y aquí la otra pregunta es si encontraste alguna correlación de perforantes entre superficial y profundo, o cómo lo... No, ya no hice la disección hacia el arco profundo, solamente fue del arco superficial. Entonces es otra cosa que tendríamos que ver y que probablemente se vería mejor, yo creo, con los estudios de flujo que solamente con la disección anatómica. Pero están descritas y seguramente los que tenían arco incompleto tenían alguna especie de anastomosis mucho más importante que los que tenían un arco completo. Ok, entonces solo quedó en... Sí, en cadáveres es muy difícil estudiar los perforantes y las comunicaciones que puede haber del superficial al profundo, pero en contraste sí por el flujo, ¿no? Sí, exactamente. Sería mucho más. ¿Y en la literatura fácil. no encontraste estudios complementarios? No tantos. La mayoría hacen disección solamente superficial y no todos se meten a hacer la profunda, porque se necesita plastificar los arcos y no cortar las anastomosis con la disección. Entonces no es tan fácil, no todo el mundo tiene acceso a aplicar látex o a plastificar los vasos. Entonces no está tan escrito. ¿Sí pasó? Ok. El doctor Azpeitia nos va a mostrar este video de una sesión solemne del Senado de la República Mexicana. ¿Tiene audio, Víctor? Si no, cuéntanos tú. Bueno, es que tiene que ver con... Hace 8 días falleció un gran maestro mexicano que ha estado muy cerca de la asociación, el maestro Javier Arévalo. Y bueno, creo que nadie está peleado por la cultura. No nada más por ser mexicano y por ser grande, porque pues, se murió en Toledo, se ha muerto Leonora Carrington de los grandes, se murió coronel, pero él estuvo muy cerca de la asociación, fue a de hecho el último evento público que hizo fue con nosotros en la comida de diciembre. Y no nada más en esa ocasión, a veces lo convocábamos para ir a comer chiles en nogada con la familia de Kenji, también nos acompañaba, y siempre que alguna vez teníamos algún compromiso por algún congreso, nos donaba con mucho gusto obra para que se rifara entre nosotros. Entonces creo que fue una gente muy cercana de la asociación. Víctor, si me puedes pasar el video. Escribiendo yo rayón, no sé qué quiero decir. Y bueno, pues por otro lado, antes de que lo suelten, tenemos la jornada en puerta del
va a ser en Jalisco, en Atotonilco. Ya tenemos fecha de evaluación prequirúrgica, va a ser el 14. Y yo en estos días voy a definir ya junto con el doctor Lira, que es el que está viendo todos los apoyos, y claro, el doctor Bonfil, la fecha de la quirúrgica. Por rotación de escuelas les toca el 20 de noviembre. Y bueno, algunos residentes que nos vamos a complementar de los que han estado viniendo regularmente a las sesiones. ¿No pasa el audio, Víctor? No, si me puede prestar el micrófono, lo podemos poner así arcaicamente. Tema que sí pasa, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, compañera presidenta. Quisiera solicitar el uso de la pantalla si es posible. Alguien puede tomar una foto para que de los residentes. Ya pasó, no me gusta estarlo viendo porque eso luego se puede uno repetir más. Entonces uno va cambiando naturalmente, uno no se forza a cambiar. Si uno no vive la vida lo vive. Entonces va haciendo un cambio natural. Y no me gusta verlo atrasado porque cada día es nuevo. Si uno hago un trabajo y igual que ya pasó, ya no me gusta estarlo viendo porque eso luego se puede uno repetir más. Entonces uno va cambiando naturalmente, uno no se forza a cambiar. Si uno no vive la vida lo vive. Entonces va haciendo un cambio natural. Y no me gusta verlo atrasado porque cada día es nuevo. Si uno quisiera ser un pintor original, ¿sabe qué pintaría? Fechas. Esta fecha jamás existió en el juego y jamás existió. Fíjese usted qué fácil es eso. A mí nunca me ha gustado y me interesa hacer eso. Ya hacemos originales. ¿Para qué preocuparse por lo que ya somos? ¿Para qué buscar lo que no hemos perdido? Estoy muy feliz de estar aquí y de que ya vi que están montando una exposición, que me gusta cómo está quedando. Van a ver un poco de obras un poquito anteriores, intermedias, y de lo que estoy haciendo. Ya tiene bastante desarrollo cultural y eso lo va variando un poco antes. Me arrepiento de no haber venido antes, realmente. Muchas gracias. Solo un maestro como el maestro Javier Arévalo podía decir que él no aspiraba a ser original, como si no hubiera sido de una enorme originalidad toda su obra plástica y su pintura. Y como él dijo, hay que vivir la vida, sino la vida te vive a ti. Lamentablemente, esta madrugada, el gran pintor Javier Arévalo falleció en nuestra ciudad. Javier Arévalo nació en Guadalajara el 29 de abril de 1937. En 1961 se traslada a la Ciudad de México e ingresa a la Escuela Nacional de Artes Plásticas La Gloriosa San Carlos, de donde egresa en 1964. Su trabajo se ha presentado en importantes espacios como el Metropolitan de Nueva York, el Museo de Arte Moderno de Suiza y el Museo de Arte Moderno de Tel Aviv en Israel.
Israel. Durante más de 36 años impartió clases no solo en México, sino en otros países. Ha recibido por su trabajo infinidad de reconocimientos, como el Premio Salón Anual de la Plástica Mexicana en el 69, el de grabado de la Bienal de Tokio en 1970 y el Premio Jalisco en Artes en el año 2000. Entre sus exposiciones individuales destacan la mítica Yo, el pintor, en el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México en 1970, la exposición de la acuarela más grande del mundo, Un viaje al México profundo, en el Centro Cultural de México en París en 1982, nuevamente Yo, el pintor, una retrospectiva en las Salas Nacional y Diego Rivera del Palacio Nacional de Bellas Artes, que por cierto Arévalo es uno de los pocos artistas que recibió un homenaje en vida en Bellas Artes. También la retrospectiva Yo, el pintor, en el Instituto Cultural Cabañas, y una exposición antológica en los patios Gallery de San Antonio, Estados Unidos, en 1991. El México Mágico de Arévalo en Nueva York y Solo las cosas van diciendo, solas las cosas van diciendo, en la sala de exposiciones del Centro Médico Nacional Siglo XXI. De todas formas, Javier Arévalo me llamo, en el Museo José Luis Cuevas de la Ciudad de México y Cabezas de Cabeza en el IFAL. Solo las cosas van diciendo, también en el Instituto Cultural Cabañas. Dijo Javier Arévalo que para ser artista se necesita de una gran capacidad, no solo de trabajo, sino de aventura, porque el mismo arte es una gran aventura y siempre se encuentra uno con una superficie en blanco. La plástica mexicana se enriqueció de la brillantez y la fuerza de los colores del maestro Arévalo, quien de niño fue inventor, mago y ventríloco. Le fascinaban los imanes, hasta que un día se decidió a inventar sobre un lienzo blanco, y eso lo atrapó. Como dice el texto de la presentación de su obra, Un nuevo sol saldrá. Les propongo, compañeros diputados, que el día de hoy dediquemos al maestro Javier Arévalo un minuto de aplausos, porque este artista plástico jalisciense es uno de los mejores de México para el mundo. Y también, si les parece bien, solicito que se estudie en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte el hacerle un merecido homenaje en este recinto. Muchas gracias. Creo que las palabras salen sobrando. También le merecíamos este pequeño reconocimiento y homenaje a este maestro. No es así, no ha sido el primero. El maestro Raúl Anguiano también se presentó en alguna sesión de la asociación, el maestro Jorge Alzaga y algunos otros maestros muy importantes. Yo quisiera pedirle al doctor Bonfil, sabemos que no es médico, que no es parte de la asociación, fue un amigo muy cercano de la asociación, pero sí me gustaría, cada periodo bianual le dedicamos a alguien las actividades de la cirugía extramuros. Se le ha dedicado al maestro González Rentería, al doctor Gómez Correa, al doctor Kleiner, al doctor, al de Houston, Amado Ruiz, y bueno, creo que siendo una gente tan cercana, y pues ya se le están haciendo homenajes nacionales por todos lados, no lo podemos nombrar miembro de la asociación porque no fue médico, pero sí simplemente dedicarle los 2 años de las jornadas a la memoria de este gran maestro que fue un mexicano universal. No sé, doctor Bonfil. Claro. Y ahorita te contesto. Siempre fue muy dispuesto. Les comento que en la última reunión donó una obra, se rifó, hice de forma abierta. El doctor Francisco García Lira fue quien se llevó la obra. En otra ocasión se lo llevó el doctor Javier Lozano Herrera, fue quien se quedó con una de las obras. Y en otra ocasión otra doctora también que participó, siempre muy dispuesto. Pues muchas gracias y pues un pequeño homenaje a nuestro gran amigo y maestro, el maestro Javier Arévalo. Sí, creo que sí, digo, más allá de que evidentemente en la rifa hubo
Mano Negra, el doctor García Lira, casualmente de Jalisco, pero creo que sí las jornadas sería muy meritorio y habría que ver la forma en que fuera una especie de huésped o algo por parte de la asociación como miembro invitado. Bueno, hay que buscar una figura, si bien no jurídica, pero que sea acorde a que porque no era médico perteneciese o quedara in memoriam y entregárselo ahora en los 40 años a la familia del maestro. Bueno, tengo el gusto de presentar a la doctora Betty Kushida. Ella es compañera de casa, porque es del Hospital General de México, donde trabajo yo, y ya voy a hacer una plana completa de capa y de la diferencia con etapa, porque ya me regañó profundamente porque escribí mal el título de su presentación. Ya no les digo todo lo que los emoticones que me puso, de groserías, en fin. Pero, Betty, muchísimas gracias por estar también. De verdad es un gusto que dos mujeres nos acompañan hoy. Y no haré más referencias, sino que estamos aquí en una asociación que lo que busca es el crecimiento de la cirugía del mano y el conocimiento científico, más allá de los lazos de amistad que tenemos para esto. Las puertas están abiertas para cualquiera que les guste la cirugía de la mano y la doctora Arroyo es un ejemplo de esto. Sin más preámbulo, Betty, muchísimas gracias y no volverá a ocurrir. Al contrario, yo estoy muy honrada de estar aquí. Como estamos integrándonos a una nueva asociación y asumiendo que soy una persona desconocida, mi nombre es Beatriz Kushida, yo soy cirujano plástico estético y reconstructivo, soy médico adscrito egresada del Hospital General de México. Actualmente me desempeño como profesor titular del curso de posgrado de alta especialidad en medicina en procedimientos avanzados en microcirugía reconstructiva. Y continuando con el pedigrí, pues estamos avalados por el AMCPER, el Consejo de Cirugía Plástica, y mi fellowship fue en Seúl, Corea, en el Asan Medical Center. La siguiente. Aquí venía el quemón para el doctor, ¿no? Clic, por favor. El tema mío es el refinamiento del colgajo ALT súper delgado como cubierta cutánea en una sola etapa. Vamos a ir desarrollando esto para que sea didáctico e interesante para ustedes. La siguiente. Y entonces hablamos... No sé por qué no sirve esto. Sí está funcionando. Ok. Entonces tenemos la escalera reconstructiva, que es un concepto con el que ustedes probablemente ya están familiarizados. Y hablamos de la existencia de una herida y cómo vamos a ir subiendo peldaño por peldaño, tratando de reconstruir o de darle solución a un área cruenta. Entonces también existe el concepto del elevador reconstructivo a este nivel, en el que podemos indistintamente pasar de un nivel a otro, de preferencia tratando de cerrar en el menor tiempo quirúrgico, en el menor número de procedimientos quirúrgicos preferentemente. Y entonces vamos a hablar, clic, de los colgajos libres. Y esto no podríamos abarcarlo sin antes tomar en cuenta todos los estudios que precedieron al actual conocimiento de los colgajos. Si no mencionamos a Karl Manchot, quien realizó estudios numerosos para identificar las arterias cutáneas del cuerpo. Esto fue a finales del siglo XIX, la siguiente. Y entonces también tenemos los estudios de Spaltholz y también los estudios de Michel Salmon. Ambos estudiaron los plexos cutáneos directos, algunos plexos musculares y algunos plexos cutáneos también. Y entonces viene esta aplicación clínica, y esto es una de las partes que más me gusta acerca de la cirugía plástica y de cómo la cirugía plástica y reconstructiva era más fácil para los cirujanos de antes, ¿no? Tenían estos pacientes y prácticamente estos pacientes de guerra, cualquier cosa que le hicieran iban a quedar contentos con que pudieran salir a la calle, eran tiempos distintos. Pero bueno, entonces se hacían estos grandes colgajos al azar. Tenemos aquí un vaso nutriente y precisamente algunas arterias que pasaban hacia el plexo subcutáneo, y entonces se cortaba una gran parte del colgajo y de donde le llegara circulación, así es como se sobrevivía este colgajo. Y entonces tenemos esta apariencia de los mismos, ¿no? Colgajos que venían desde esta parte del tórax y se ponían de manera pediculada unas 3-4 semanas hasta que se pudieran liberar. Y entonces tenemos, este paciente es uno de los más característicos de Gillis,
que precisamente tiene una reconstrucción de un colgajo pediculado en forma de antifaz. De ahí tenemos este colgajo que seguramente, bueno, ustedes conocen a profundidad, que es el colgajo de MacGregor, un colgajo inguinal en el que por primera vez se tiene la identificación de ese flujo axial del colgajo y se toma precisamente una isla basada en el mismo y se puede realizar este tipo de cubierta en otro sitio. Y de ahí pasamos a la era de la microcirugía reconstructiva en los 70s, igual con Ian Taylor, quien formó parte del estudio previo, pero tenemos por fin cómo se corta, cómo se libera, cómo es que se independiza esta isla de tejido y precisamente tiene un pedículo vascular que se puede añadir a cualquier otro sitio receptor. Esto está pixeleado y se ve feíto porque es parte del estudio original de Ian Taylor, y así es como damos paso a esa etapa de la microreconstructiva. La siguiente. Más adelante él se profundiza y empieza a estudiar estos territorios de angiosomas acerca de los territorios vasculares y entonces empieza a despegarse más. Si tenemos un tubo principal que es una arteria nutriente, las ramificaciones que dan esa circulación a partes más superficiales de la piel son las perforantes. Y entonces se estableció la teoría del perforasoma con Michel Saint-Cyr. Adelante. Y entonces esta evolución que les comentaba paso por paso comenzó a dar lugar a los colgajos de perforantes. Ustedes pueden identificar aquí que ya no es necesario llevar precisamente el vaso nutriente principal, sino que estamos dependiendo de una isla de tejido que está siendo nutrida precisamente por una ramificación de ese vaso principal. Y entonces pongo aquí a dos nerds muy contentos porque así se sienten los residentes cuando estudiaron y saben las características de los colgajos, porque sabemos que a un mejor entendimiento de la anatomía vascular sabremos y podremos echar mano de todavía más recursos reconstructivos. Adelante. Tanto en la superficie anterior, la siguiente, como en la posterior del cuerpo, la siguiente. Y entonces empiezan estas clasificaciones que a los residentes les encantan también, que son las caracterizaciones y básicamente la descripción de cómo una perforante va viajando a ese espacio que va a irrigar. Y entonces esto es importante porque a mí como cirujano me permite saber si una perforante va a ser más o menos difícil de disecar, número uno. Y número dos, vamos a poder identificar de manera preoperatoria estas condiciones. Y entonces esta clasificación, ¿alguien se la sabe? Les ayudo, es de Mate Sinahai, pero para colgajos faciocutáneos, y este es de Nakajima, que habla acerca de una descripción de perforantes cutáneas directas e indirectas dependiendo de los sitios donde va a pasar. La siguiente. Y entonces, hablando y adentrándonos en el caballo de batalla, como lo ven aquí, de Napoleón, mi caballo de batalla precisamente es el colgajo anterolateral de muslo. Es un colgajo que tiene muchísimas características que son favorables para un cirujano, me refiero a mí misma como un cirujano joven, y tiene muchas características vasculares, anatómicas que permiten que sea sumamente versátil. Fue descrito por Song en 1984, principalmente esta isla de la zona anterolateral del muslo, está nutrida por perforantes septocutáneas y musculocutáneas. Estas provienen de la rama descendente de la arteria circunfleja, femoral, Anterior. Entonces, ¿esta proviene de qué otra arteria? De la femoral profunda. Bien, tenemos esta ventaja del área que podemos trasladar de tejido, que es de 25 por 10 centímetros. 10 centímetros es el ancho, podemos llevarlo hasta 20 centímetros, pero preferentemente 10 centímetros de ancho si queremos que el área donadora cierre de forma primaria. Y entonces el diámetro del pedículo, de la arteria del pedículo es de 1.5 a 2.5 milímetros y la longitud del pedículo obedece sobre todo a dónde escogemos situar nuestra isla cutánea dependiendo de la perforante que vamos a utilizar, ya sea A, B o C, puede ir de 12 a 15 centímetros. La siguiente. Y entonces tenemos aquí esta arborización y vemos aquí la femoral profunda y precisamente la salida de la rama descendente de la LCFA. La siguiente. Y entonces
tenemos estos colgajos en los que indudablemente estos sitios anatómicos, yo sé que no es mano, tranquilo, ahorita vamos a rodar, pero en esta área yo necesito volumen, no importa que la paciente sea gordita, yo puedo tomar un colgajo perfectamente subfacial y trasladarlo justo así. Y entonces tenemos resultados que a la paciente, bueno, no va a quedar guapa, pero la siguiente. Pero resolvemos un problema, la siguiente. Y finalmente ese es el resultado. Con ella necesitábamos volumen. De la misma manera que en otros defectos anatómicos quizá necesitemos músculo, y precisamente el colgajo anterolateral de muslo puede llevar una porción de músculo que provea cubierta para un espacio muerto. La siguiente. Pero ¿qué pasa con estos sitios con áreas cruentas? A nivel facial no podemos dejar un colgajo gordo, a nivel plantar mucho menos porque el paciente necesita utilizar zapatos. La siguiente. ¿Y qué me dicen de esta paciente con una resección de tumoroción en dorso de mano? Que vaya, es una lesión prácticamente que involucra solamente piel y que igualmente no debemos dejar una cubierta gruesa que sea incompatible con una cosmética apropiada para la extremidad. La siguiente. Y entonces les muestro más o menos un marcaje de un anterolateral. Tenemos las perforantes A, B y C. Sabemos que los sitios que vamos a tomar en cuenta son la asis y la parte superior externa de la patela ipsilateral. Trazamos una línea y de ahí la mitad, y en un radio de 3 centímetros necesitamos, a cada lado, necesitamos encontrar precisamente la existencia de perforantes. La siguiente. Estas perforantes van a ser preferentemente de la rama descendente de la LCFA, pero a veces, en un caso más adelante les voy a mostrar, es necesario identificar si viene de la rama transversa porque podemos hacer un aumento microquirúrgico de colgajo, que es algo que a mí me interesa mucho porque representa una anastomosis de vasos que van más o menos de 0.5 milímetros y es muy interesante realizarlos. Entonces tenemos la planeación preoperatoria para poder investigar o podernos darnos cuenta de cómo están los vasos en el muslo de nuestro paciente. Antes se hacía en mi centro de trabajo, el Hospital General de México, una angiografía convencional para determinar la arborización vascular de la extremidad, un Doppler portátil fetal de 8 MHz, marcaje del colgajo y listo, se hacía la cirugía. A partir de mi formación y de lo que he logrado ver en otros centros, en otros países, hemos decidido cambiar nuestro protocolo preoperatorio a obtener la mayor información posible del estado vascular de un paciente, y entonces tomamos una angiotomografía. Las especificaciones es que sean cortes de 1 a 3 milímetros, es bastante radiación, es algo que los radiólogos nos comentan siempre, pero es algo aceptable de una sola vez. Se hace confirmación de las perforantes con el Doppler portátil. Esta misma angiotomografía a mí me permite ver precisamente el curso de la perforante cuando va hacia la piel a partir de la rama descendente de donde sale. Hacemos el diseño del colgajo y tenemos un protocolo de decibeles que estamos tratando de comprobar en el postoperatorio, aquella medición en la que tiene que estar el paciente en la cama, el residente en la cama del paciente, midiendo el Doppler cada hora, tratar de medir cuáles son los decibeles e intensidad del sonido para valorar algunas variantes. ¿Cuál es el método ideal? Sí, realizar una angiotomografía, localizar a nivel de los perforantes y confirmar las mismas con un Doppler portátil, posteriormente hacer un Doppler color. El Doppler color nos permite identificar cuál es el flujo máximo y permite caracterizar de manera más cuantitativa qué perforante es la más rechoncha y cuál es la perforante que va a ser la mejor para mi colgajo. La siguiente. Y entonces este es un ejemplo más o menos en la que aquí está la rama de la femoral profunda y posteriormente esto se tiene que ir siguiendo de arriba hacia abajo en los cortes consecutivos, y entonces vemos aquí una que es básicamente septocutánea. Aquí está el recto femoral y el vasto lateral, y esto me dice a mí o me puede caracterizar que va a ser una disección fácil. Si al contrario es una perforante que pasa por el vientre muscular del vasto lateral, esta va a tener muchas ramificaciones intramusculares y voy a necesitar cauterizarla y perseguirla en todo el trayecto y espesor de ese vasto lateral. Cosa también importante para saber
si puedo llevarme una buena porción de bastón lateral en caso de que requiera un colgajo que vaya a necesitar precisamente un componente miocutáneo. La siguiente es video. En esto no soy yo, están los médicos de radiología intervencionista, están midiendo precisamente la perforante y están midiendo el flujo, el diámetro primero, y el Doppler a color permite instantáneamente, midiendo ese punto A con el B, cuál es el flujo máximo de esa perforante. Son las ondas que ellos caracterizan. Siguiente. Perdón, el dibujo es burdo, es mío. Pero bueno, esto es más o menos un corte para que podamos diferenciar, así como en abdomen estaban las fascias de... No tenemos lo mismo en el muslo, pero sí hay una diferenciación muy importante macroscópica en la grasa superficial, en la que tenemos un colgajo ALT convencional, se cosecha precisamente a este nivel subfacial. Posteriormente vino la evolución de la disección suprafacial a este nivel. Aquí ven las perforantes, y aquí donde está esta grasa rechoncha y con lóbulos grandes es la grasa profunda, y la grasa superficial tiene unos lóculos pequeñitos, y esto precisamente es el colgajo del que les vengo a hablar el día de hoy. La siguiente. Aquí está una imagen de Narushima. Aquí lo que abarca el B es precisamente un colgajo delgado, y esta imagen me gustaría que se les quede grabado, porque no es como que una perforante llega y tiene una rama a la derecha y a la izquierda, es una conexión irregular. Sin embargo, es algo que se puede identificar bajo el microscopio, y si ustedes pueden ver, hay un plexo subdérmico bastante rico. Esto hace que nuestros colgajos puedan tener una evolución sin eventualidades, aún siendo colgajos sumamente delgados. La siguiente. Este es el caso de un paciente de 11 años de edad con un defecto, es el caso del que les vengo a hablar posteriormente, pero planeamos un colgajo bastante grande, arriba de 25 centímetros de longitud. Se puede hablar de un colgajo ALT extendido. Aquí le puse un asterisco para que posteriormente retomemos y se queden con esta imagen para hablar acerca del aumento microquirúrgico, y de ancho fueron 18 centímetros. Tenemos dos perforantes. Si encuentro otra más aquí y otra más acá, las incluyo, sea el trayecto que sea, para asegurar precisamente el territorio vascular de mi colgajo. La siguiente. Play. Esto es una demostración. Precisamente aquí ven esos lóculos grandes de grasa. Aquí estoy profundizada para poder, a nivel distal el muslo se va haciendo la piel más delgada, entonces yo quería un colgajo más o menos uniforme, y se puede hacer esa personalización, vamos a llamarle así, de cómo vamos modificando el grosor de nuestro colgajo. Y en alguna parte señalé, se va a ver en un video más adelante, pero señalé 3 perforantes. Entonces estamos aquí totalmente en el espesor del colgajo. La fascia está muy por debajo, si ustedes pueden verlo. La siguiente. Este es el sitio, pensando que aquí está la cabeza y aquí los pies del paciente. Aquí tenemos recto femoral y vasto lateral que están retraídos para poder ver el sitio de donde está por fin nuestra LCFA. La siguiente. Aquí está la porción ventral del colgajo. La siguiente. Y aquí está, bueno, aquí como nuestra regla del Hospital General está nueva, el espesor es este. Sin embargo, no empezamos desde cero porque está borrado, y ustedes pueden ver que es acaso de unos 8 milímetros de espesor. La siguiente. Quizás si hubiéramos incluido todo el espesor, o si el colgajo hubiera sido un colgajo subfacial, hubiéramos tenido un colgajo de 12 milímetros, ¿no? Un poco más de 1 centímetro de ancho. Aquí tenemos otro colgajo. La siguiente. Ese es otro caso. La siguiente. Y aquí está, bueno, aquí como... Y aquí también escasos 8 milímetros de grosor. La siguiente. No es muy aparente en esta imagen, aunque sí en esta zona.
tenemos perforante, básicamente lo que yo había identificado, esto es proximal y esto es distal, perforante A, B y C. Sin embargo, cuando estábamos disecando ese colgajo me di cuenta que estas efectivamente iban a la rama descendente de la LCFA, pero esta proximal venía del sistema transverso. Entonces decidimos cortarlo y cuando el colgajo se realizó el inset, cuando ya estaba en su lugar, fue para la otra pierna precisamente, realizamos en una de las ramas más proximales de la rama descendente, que precisamente daba una rama muscular, la cortamos y conectamos, lo que regularmente llamamos cargar un colgajo. Sin embargo, se ha dicho que ese término automotriz para cargar un colgajo es algo ambiguo, entonces ha preferido este término, colgajo LT microquirúrgicamente mejorado o aumentado. Esto me permitió tener certeza de que en esta zona bien pudiera haber cortado esta perforante y solo tener mi A y B de la descendente de la LCFA. Pero, ¿por qué no? Vamos a hacer una anastomosis de vasos de 0.5 milímetros. Aquí creo que se puede ver, esta es la arteria de esa perforante y esta es la vena. Entonces, en el postoperatorio, precisamente esa era la perforante que nos daba el flujo Doppler de nuestro colgajo y estuvimos muy contentos porque sabíamos que esta anastomosis había sobrevivido. La siguiente. Este es un caso de aplicación precisamente en la extremidad superior. Es una niña de 14 años con un dermatofibrosarcoma protuberans. Es una tumoración relativamente rara. Sin embargo, he tenido la mala o buena suerte de ver varios casos de esta entidad y son tumores de una malignidad intermedia, moderada, sin embargo, localmente son muy invasivos. Inicialmente se había pensado que era una malformación arteriovenosa, sin embargo, patología demostró lo contrario. Se realiza la resección, la siguiente, y este es un hecho en el que teniendo paratenon estos extensores, cualquier otra persona me diría, se puede injertar. Sin embargo, ustedes pueden ver, sí, efectivamente es un área bastante superficial, vamos a llamarla así, la siguiente, pero teníamos esto, el involucro de la flexión de las metacarpofalárgicas. Esto puede cambiar. Quienes quieran hacer un injerto de espesor total, a lo mejor pueden decir con eso queda, pero hay una mejor cubierta y se las vamos a mostrar. La siguiente. Este es el colgajo. La siguiente, nos pegamos término lateral a la radial y el resultado es este. Es un colgajo bastante delgado que va a tener la flexibilidad pertinente justamente en los nudillos de la paciente y pues no estamos sacrificando la cosmética de la mano de una niña de 14 años. Además, estamos dando una cubierta de gran calidad para una paciente que potencialmente recibirá radioterapia. La siguiente. Y entonces, esto es un estudio del 2017. Estamos haciendo lo que se realiza en países de primer mundo, dando precisamente estas cubiertas. Que no se me malentienda, un colgajo grueso es igual de valioso que un colgajo delgado. Simplemente uno es una hamburguesita y el otro es una hamburguesa vegana, vamos a llamarle así. Pero ambos son sumamente valiosos para precisamente dar este tipo de resultados. Y entonces tenemos esto que mide a lo mejor unos 6 milímetros, la siguiente. A esto que hacemos con nuestra regla que sí se ve, igualmente de unos 6 milímetros, la siguiente. Y es precisamente el antes y el después, teniendo una cubierta de gran calidad con un colgajo súper delgado. La siguiente. Este es un video, este es el paciente del diseño que les había mostrado de 29 centímetros, un niño con una abulsión cutánea importante, prácticamente circunferencial, tercio medio, proximal y distal de antebrazo y distal de brazo. Pueden ver aquí también el involucro del codo. Esto es un área que alguien me diría también perfectamente injertable, no hay exposición franca tendinosa, no hay exposición de hueso. Sin embargo, pensando en el pronóstico linfático de la extremidad,
Un colgajo LT puede ser capaz de restituir precisamente esa circulación y proteger linfáticamente a esa extremidad. Y entonces el colgajo se corta y, como toda cuestión de espesor total, se contrae. Pero ven aquí el espesor del mismo, y entonces ahí estoy marcando algunas perforantes. Ahorita van a ver precisamente este nivel de disección. Aquí está esta grasita. No es un niño obeso, con un poco de sobrepeso sí, y entonces la característica macroscópica de la fascia o de las capas grasas puede cambiar. Sin embargo, ustedes ven, la disección que yo hago es con punta fina, con electrocauterio, muy baja la intensidad del mismo, pero aquí está 1, 2 y 3. Son perfectamente visibles. A lo mejor no se ve el hiato en la fascia, que es lo que al microcirujano le ayuda a localizar la misma, pero es bastante aparente y bastante visible. Por supuesto que no es hacer trampa, pero tenemos el juguete de una cámara o de un ojo fotodinámico que está ahora sí que insertado en nuestro microscopio, y el verde de indocianina, que me permite ver si efectivamente mi ambición de la amplitud de ese colgajo es válida. En caso de haber un área totalmente hipoperfundida por el verde de indocianina, es mejor sacrificarla. Entonces tenemos ahí el espesor de nuestro colgajo, bastante delgado. Y el resultado del paciente. Es un contorno bastante decente. Hubo sufrimiento en algunas zonas a este nivel, totalmente resolvible con reavance. Este es el edema propio de un colgajo en el postoperatorio, esta parte de compresión que ahorita les voy a mencionar nuevamente, y el colgajo a unos días de curación y de vigilancia, un poco menos de volumen, y estamos cubriendo un área bastante extensa. El área donadora ya no es ese hoyo que dejábamos previamente, no es algo bonito, pero sí es algo que está prácticamente al ras del resto del área de la piel en la zona donadora. La siguiente. Entonces, previamente, hace algunos años, cuando yo era residente, no podíamos prácticamente ni tocar, ni ver, ni oprimir un colgajo. Posteriormente se estudió que la compresión temprana de un colgajo puede ayudar a el drenaje venoso del mismo y a la adherencia del mismo al lecho quirúrgico, lo cual da un beneficio incomparable con dejarlo solamente a libre evolución. ¿Cómo? En las zonas de declive, ya sea en extremidades inferiores y especialmente en donde hay un arco plantar, esa compresión es un recurso invaluable precisamente para esa adhesión. Entonces, esto lo procuramos hacer de manera temprana. La siguiente. Y esto es las fotos postoperatorias inmediatas, y esto es más o menos a unas 2 semanas con el paciente ya egresado. La siguiente. Y entonces esto no es quemón para nadie, es una imagen que encontré en la literatura de un colgajo precisamente grueso, un colgajo subfacial, que requiere varias intervenciones para tener un resultado más o menos aceptable. La siguiente. Y entonces hay unas alternativas de adelgazamiento, eso seguramente muchos de ustedes están familiarizados con lo mismo. Un colgajo gordito no tiene por qué quedarse así. Puede haber el recurso de levantar el colgajo precisamente subfacial y hacer una microdisección. Esa microdisección hace que uno tenga en sus manos el colgajo disecado con fascia y podamos ir recortando bajo el microscopio y viendo las redes vasculares. Esto es algo que consume mucho tiempo y que requiere que el paciente esté mucho tiempo en quirófano, y también el tejido debajo de la exposición del microscopio para poder quitar de forma segura. O bien se puede aventar a hacer a alguien una resección directa con toda la probabilidad de cortar estas redes vasculares de las que les hacía mención previamente, y que esto va a desembocar en la necrosis o en el sufrimiento del colgajo.
Y las muy comunes también, estas no son tan comunes de acuerdo a la práctica y a los casos que yo he visto, pero sí es muy frecuente una cirugía de adelgazamiento de colgajo secundaria mediante liposucción o mediante reelevación y resección directa. Esto, indudablemente, significa cirugía extra para el paciente. La siguiente. Y dentro de las conclusiones, ya les mencionaba que el ALT convencional y el superdelgado son igualmente valiosos. Sirven para lo mismo, no es mejor cirujano el que hace uno u otro. Sin embargo, el primero, el convencional, estamos hablando del subfacial, rara vez proporcionará cubierta de una sola etapa. Imaginen levantar un colgajo LT subfacial en un paciente obeso y gordito que casi ni tenemos en México, ¿no? Ese es un aspecto importante a considerar. Y Emmanuel Signa, un francés, menciona que el 28% de los adelgazamientos secundarios requerirán más de 2 cirugías versus solo 4% de los colgajos adelgazados de forma primaria. Esto no habla del colgajo superdelgado, levantado así. Habla del colgajo que les mencionaba, subfacial y recortado para hacerlo flaquito. Entonces, estos colgajos tienen una superioridad en la cuestión de no requerir muchos más manejos quirúrgicos posteriores. Como ven aquí, es un porcentaje grande de los que requieren 2 cirugías posteriores. Y una elevación de colgajo superdelgado, por tanto, supone la misma ventaja de este, solo que no vamos a consumir el tiempo tan grande que se consume en una microdisección y adelgazamiento, y mucho menos la laboriosidad. Menor número de cirugías, menor tiempo quirúrgico y menor tiempo anestésico y riesgo anestésico. La siguiente. Yo no soy la creadora de esta técnica, soy una persona que lo apoya por los beneficios que ya les comenté. Sin embargo, me he dado cuenta que no es una práctica común en los hospitales de nuestro país. Quiero exaltar el uso del mismo y que se animen los microcirujanos que estén interesados en esto, porque la tasa de complicaciones son similares a las de una LT subfacial. Entonces he preguntado a amigos microcirujanos y de repente me dicen: yo prefiero no tener dolor de cabeza y hacer mi colgajo como lo sé hacer. Regularmente eso significa no superdelgado, pero creo que se puede exhortar para tratar de dar precisamente una cubierta de mejor calidad en cuanto a grosor. Esta cubierta en extremidad superior representa un beneficio claro para el aspecto de la misma, así como mejor calidad de vida para el paciente. Imaginen la nena que les comentaba teniendo una hamburguesa en el dorso de la mano, pensando que necesita además recibir quimio y radioterapia por su enfermedad subyacente y después tener que regresar para adelgazar el colgajo. Ese es un beneficio secundario, porque lo importante es que la paciente no tenga problemas con su entidad de inicio. Sin embargo, creo que podemos ayudar en ese aspecto. Entonces, podemos proporcionar cubierta cutánea en una sola etapa, es posible, es cuestión solamente de movernos de nuestra zona de confort y de tratar de darle la mejor terapéutica al paciente. La siguiente. Así nos vemos los microcirujanos cuando llegamos al quirófano. La siguiente. Muchas gracias. Como les comentaba, el curso de posgrado de alta especialidad es de 1 año, llevamos el profesorado del mismo, se pueden acercar a mí en caso de que estén interesados al respecto, y pues muchas gracias. Gracias, Betty. Algo muy importante es que la medicina siempre está en constante evolución, y de manera muy acertada, entre muchas otras cosas que dijo la doctora Kushida, es algo muy importante, ¿no? Empezó casi al principio de la plática diciendo: no es que sea un mal colgajo cuando un colgajo está grueso o está gordito. Y eso, lo primero que me vino a la mente fue a un amigo de muchos de nosotros, que es el doctor Francisco Bucio, que recién operado tenía prácticamente una hamburguesa, pero ¿quién se lo hizo? Harry Bunke. Entonces, justo eso, ¿no? La medicina es una evolución. Claro, nos burlábamos de Pancho cuando engordaba, porque le engordaba mucho la mano, pero definitivamente eso es una cuestión, ¿no? La medicina va evolucionando y esto es una cuestión de seguir con eso. No sé si tengan preguntas primero para la doctora Arroyo con la plática de el arco palmar y la hernia de Kaplan. ¿Sí? Sí,
Felicidades, Claudia. La verdad, un trabajo cadavérico y de este tipo de tinciones y de plastificaciones, etcétera, siempre en nuestro país no es fácil, perdón. Entonces, eso ya es un gran mérito. Tú comentabas acerca de continuar haciendo esa caracterización vascular en estudios dinámicos, y en el Hospital General tenemos muy buena relación con la gente de radiología intervencionista. Entonces podemos hacer un estudio como tú lo mencionas. Sí. Perdón, también mencionaron algo acerca de el colgajo radial. A veces el uso del colgajo radial tan frecuente hizo que se nos olvidara el síndrome de mano fría y de cómo dejar una mano ricamente vascularizada solo a cargo de la arteria cubital. Entonces creo que el colgajo radial va a seguir siendo caballo de batalla para mucha gente que no haga colgajos de perforantes sobre todo, pero a lo mejor vaya sustituyéndose más cada vez, porque no es un colgajo inocuo, precisamente por eso. Pero felicidades. Gracias. ¿Alguna otra pregunta para la primera ponente? ¿No? Yo sí tengo una. ¿Te quedas con la línea, la última, hacia el pisiforme? Como línea de seguridad, sí. Ok. ¿Por qué hago esa pregunta? Porque no es únicamente, aquí recalco siempre, no es una cuestión de qué hace el plástico o qué hace el ortopedista. Creo que el concepto de cirugía de mano ortoplástica es muy importante y en ese sentido, bueno, hacer una liberación endoscópica de nervio mediano se la puede hacer tanto un cirujano cualquiera que tenga entrenamiento, punto, ¿no? Y que sepa cómo hacerlo. Pero hay que tomar en cuenta no meter mucho el tubo para no lesionar el arco palmar, porque están haciendo a ciegas. El procedimiento de 2 entradas para eso me parece que no tiene ningún chiste ni tiene razón de ser, pero cuando es en una sola entrada, a lo mejor Joaquín tiene otra opinión, pero yo creo que el que vale la pena es el de uno solo, y sí tener como consideración eso, tanto para eso como para una mini open, hasta dónde vamos a llegar nuestra línea más distal, que podemos hacerlo con 2 centímetros y medio, 2 centímetros cuando mucho en una mini open para un síndrome de túnel del carpo, pero sí quedarnos con el pisiforme en nuestra línea de seguridad para no ir más allá. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Doctora, Felicitarte por estos trabajos tan interesantes. De esto de los perforantes, pues, de 20 años para acá han evolucionado tremendamente. Lo de Bunky pues, fue antes, en el 86, 87, por ahí. Pero, sí. Sobre todo en la escuela de Asia, ¿no? O sea, Corea, Japón, todo esto, vinieron un montón de médicos que tú te fuiste a entrenar y muchos han ido a entrenar allá con ellos, ¿no? Sí. Con Koshima y con varios de ellos, Kimuri y más atrás. ¿Qué tiempo te está llevando en promedio este colgajo anterolateral? O sea, un estándar más o menos. Un estándar mínimo, doctor, unas de elevación del colgajo de 3 horas más o menos. De ahí viene la preparación de los vasos, que todo lo hago yo sola, pero puedo tardarme hasta 6 horas en un colgajo así. O sea, de que lo preparas, ya lo terminas, 6 horas de técnica quirúrgica. Sí. Mis tiempos, yo soy un cirujano joven, como mencionado. Hay una curva de aprendizaje que reconozco. Recuerdo a mi profesor J.P. Hong en Corea que levantaba skips en 1 hora y podía terminarlos en 1 hora 15 minutos, ¿no? Pero... Y sin microscopio. Casi. Sí. A ojo pelón. Sí. Pero más o menos es el tiempo que me llevo. ¿Por qué llegas tan tarde? Y el porcentaje, porque aún en manos hábiles está descrito el margen de fracaso. Sí. En el número de colgajos que yo llevo, más o menos en un lapso de 2 años deben de ser unos 50 colgajos. Se me han muerto a lo mejor unos 4. Colgajos, no pacientes. ¿Sí? No, sí. Sí, he fracasado con 4. La identificación del problema no ha sido la disección para hacer un colgajo ultradelgado o superdelgado. Ha sido cuestión ya sea hemodinámica del paciente,
un microcirujano también sabe cuando realizas una microanastomosis y dices, Sí. no me encantó y hay que repetirla. Entonces ese es otro factor por el que yo tardo. Si hay alguna cuestión de la microanastomosis que no me encante o alguna dinámica vascular intracolgajo que yo vea que no me encante, lo repito. Hacemos pruebas con verde indocianina, etcétera, etcétera. También esterilizamos con isodine la sonda del ultrasonido para poder checar la vascularidad del colgajo, pero esa ha sido principalmente la cuestión del fracaso del colgajo. Digamos que estamos apegados a la literatura. He conocido algunos microcirujanos que han hecho estos colgajos de perforantes y a veces los residentes se quejan de que toda la noche tienen que pasar vigilando. ¿En tu caso también o ya bajaron esos tiempos? Sí, no, sí. El colgajo, si el hospital fuera un hospital de Hong Kong, a lo mejor dejaríamos un Doppler vascular ahí pegado y con el smartphone me avisaría si está tapada la arteria. Pero los residentes son el mejor recurso. Y la cuestión Pero además no se clínica. quejan. Además les encanta, les fascina, les apasiona la microcirugía y regularmente es efectivo el dopleo de ellos, ¿no? Ha habido algunas otras cuestiones como uso de aminas un poco indiscriminado para pacientes de cirugías largas. Eso aumenta la dificultad. Y cuando te reportan sufrimiento a las 5 o 6 horas, ¿tienes que venir a hacer una técnica de salvamento? Sí. ¿Cuál es la Sí. No hemos tenido hasta este momento que reintervenir colgajos, precisamente porque les digo, a ver canijos, con otras palabras, doctor, ¿no? Me voy a tardar, pero ¿prefieren esto o regresar a las 5 de la mañana? ¿Y qué cree que dicen, doctor? No, sí, doctora, vamos por los refrescos, ¿no? Entonces, afortunadamente no hemos tenido que ¿También te reexplorar. lleva comida? ¿Mandé? No. Hubo un caso muy peculiar de una reconstrucción de Yadira, de una paciente que me llamaron a las 6 de la mañana, salimos muy tarde, una paciente de la reconstrucción de la órbita, que el colgajo estaba frío. A ojos de ellos, qué güey es mi adscrita, ¿no? Básicamente. Entonces llegué y checamos el colgajo, precisamente el Doppler estaba prácticamente inaudible, pero contamos con la fortuna de que en la terapia tienen un Doppler color. Lo agarramos, después nos regañaron porque lo tomamos sin autorización, pero corroboramos el flujo Doppler solo mediante ese instrumento. Entonces libramos una reexploración que no sabíamos en ese momento por Doppler normal de 8 MHz que era o que no estaba indicado. Entonces hasta ahorita esperemos que continuemos con la nueva exploración. Si se pierde algo les digo, ni modo, ¿no? Pero no es por el adelgazamiento del colgajo. De hecho, me es más fácil levantar un colgajo ultra delgado o súper delgado que a veces un subfacial, porque es destrozar cuestiones anatómicas, ¿no? Pero bueno, todo con indicación. ¿Sigues haciendo flujos reversos y todo esto? ¿O no? El flujo reverso no estoy muy de acuerdo con el flujo reverso. El sistema genicular es inconstante y regularmente los pacientes que requieren ese flujo reverso son pacientes que tienen cicatrices perirrodilla y que tienen traumas múltiples. Entonces yo prefiero la confiabilidad de un colgajo libre. A veces un colgajo libre es menos laborioso que uno reverso y más confiable. Okay. Bueno, les hacemos llegar su constancia de la participación por correo. Somos paperless, entonces es preferible hacerlo así. Ya ustedes si quieren imprimen, lo guardan, lo que sea. Bienvenidas las dos, y las invito a que no sea la última que vengan, no solo a presentar, sino estamos tratando de que el nivel científico sea como el de hoy. Y bueno, para todos igual ha habido invitación para las sesiones que estamos haciendo.
Yo espero que la semana que entra les digamos qué va a consistir o qué vamos a hacer para la siguiente sesión, porque se nos atraviesa el Congreso de Plástica y algunas cuestiones, pero bueno, o sea, lo veremos posteriormente. Y no me queda nada más que agradecer a todos los presentes su participación, especialmente a Claudia y a Betty para este empeño y demás. Gracias y pues bueno, estamos pendientes de las actividades que tenemos, de las jornadas y las sesiones académicas que tenemos de la Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano. Muchas gracias y los pasamos ahorita a una foto y después a comer. Bueno, les invito a que se tienen ese afán de altruismo. Estamos haciendo la jornada 146 en 24 años de trabajo en 19 estados. Gracias a los que se conectaron. Sí, perdón. Gracias a los que se conectaron y estuvieron en Facebook. Extrañamente el doctor Aspeiti estaba conectado estando aquí, pero gracias, Víctor. Gracias, doctora Ethel, por los comentarios. El doctor Luna, muchas gracias a todos. No se vayan, vamos todos. Gracias por vernos.